encanta el azúcar? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bueno, pues me quiero presentar. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y vamos a hablar del por qué nos encanta el azúcar, cuál es la razón y por qué todavía podría añadir un poquito más de gusto en aquellos pacientes que están viviendo con diabetes. Entonces pues vamos a empezar ese tema, pero les quiero pedir de favor que me ayuden a compartir. Por favor, compartan, porque la información es valiosa, interesante y sobre todo muy pero muy útil. Así es que por favor compartan. Bueno, pues vamos a empezar hablando de que son muchas las personas que están viviendo con la diabetes, cada día son más. Y bueno, pues desafortunadamente a todos nos queda claro que los antecedentes de sobrepeso, obesidad, la familia con esta enfermedad, la falta de ejercicio como tal, sedentarismo, la carga genética que la mencionamos, y hay muchos factores más que van a estar involucrados. Pero un elemento súper importante es el consumo excesivo de azúcar. ¿Por qué razón? Cuando nosotros comemos tal cual, la corriente, azúcar, el azúcar, cualquier alimento que se haya elaborado con azúcar normal, es un alimento que tiene una sobrecarga de la misma. Y para poderla nosotros convertir en energía, tenemos que usar insulina. Si en algún momento se nos acaba la insulina, ahí es cuando empezamos con problemas, es cuando nos cuesta trabajo el control de la glucosa en sangre o el azúcar en sangre. Entonces, vamos a hablar de que es un término para describir la palabra azúcar. Escuchen esto. La palabra azúcar es un término, que ocupamos los trabajadores de la salud para describir moléculas llamadas hidratos de carbono o carbohidratos. En pocas palabras, nosotros como médicos ocupamos palabras bien horribles, bien confusas, aterradoras, pero para decir azúcar, es porque estamos queriendo citar un elemento que va a subir mucho tu glucosa y a una velocidad muy rápida. Eso es lo que queremos decir. Debemos reconocer que el azúcar se va a encontrar en una amplia variedad de alimentos. Es decir, la podemos encontrar en muchísimas formas, y creo que la vamos a encontrar, por ejemplo, en muchos alimentos que llegan a ser hasta cierto punto obvios, ¿no? Decimos, pues el refresco tiene azúcar. Bueno, pues el flan tiene azúcar. Claro, por supuesto, una paleta de hielo tiene azúcar. La cajeta tiene azúcar. No, pues suena lógico, ¿verdad? Que todo esto tenga azúcar. Pero fíjate que todavía se encuentran los azúcares en muchos otros alimentos y tal vez no vas a encontrar la palabra azúcar en las etiquetas. Fíjate, si tú encuentras la palabra glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa, dextrosa o almidón, es la forma que tenemos de decirle a lo que vamos a comer que tiene azúcar. Entonces, si tú volteas, por ejemplo, un producto el que quieras en el supermercado, en tu tianguis, en tu mercado sobre ruedas, en tu tianguis, en tu tiendita, en el tiendas de autoservicio, donde tú quieras, tú volteas ese producto y ves dentro de sus ingredientes la palabra glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, dextrosa y almidón, tú vas a reconocer que lo que te están queriendo decir es que ese producto tiene azúcar, ¿ok? Eso es bien fácil de entender y te va a ayudar mucho a identificar que eso, el agregado que le pusieron a ese producto puede subirte muy pero muy rápido tu glucosa, ¿ok? Eso es bien importante. Ahora, no nada más vas a encontrar esas palabras para referirnos al azúcar. También ocupan expresiones o palabras como jarabe de maíz de alta fructosa, jugos de fructosa, ¿no? Azúcares como tal y miel. Cuando escuches la palabra alta fructosa, maíz de alta fructosa, cuando leas esas palabritas en tu etiqueta,
te están diciendo que ojo, que ese producto tiene muchísima azúcar. Esa es la realidad, ¿ok? Ahora, ¿dónde vas a encontrar estos azúcares? Estos que te van a volver adicto, ¿ok? Que te van a volver, que te van a hacer que te encante, que perdure el gusto por el azúcar. Bueno, lo vas a encontrar en los dulces, todo lo que son a las golosinas, por supuesto. Lo vas a encontrar en los postrecitos, ¿verdad? Como te decía, vas a encontrar azúcar en caramelo, ¿no? Que lo encuentras, por ejemplo, en el flan, ¿no? Lo vas a encontrar, por ejemplo, en el pastel vas a encontrar azúcar. Vas a encontrar azúcar, por ejemplo, en la mermelada. Ahí vas a encontrar azúcar. Fíjate que en las salsas de tomate, qué curioso, ¿verdad? En las salsas de tomate, en muchas presentaciones, no en todas, pero la gran mayoría, llegan a tener azúcares añadidos. Entonces, ponte abusado con esto. En el yogur vas a encontrar azúcar, eso es bien importante. En la fruta deshidratada, fíjate qué interesante, en la fruta deshidratada también puedes encontrar azúcar. Y por ejemplo en las barras de granola, entonces, y hay muchos más. Pero en estos se caracterizan en que les van a dar mucho sabor cuando les agregan azúcar. Entonces no te sorprende que un dulce tenga mucho azúcar, que los postres tengan mucho azúcar, que las salsas de tomate, que el yogur, que las frutas disecadas y las barras de granola o galletas. Entre más azúcar tenga un producto, el cerebro lo disfruta más. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que todos queremos comer cosas que tengan mucha azúcar. Entonces, esto es importante resaltarlo porque pues, a todos nos queda claro que el paciente con diabetes se le va a subir mucho su glucosa y a velocidades muy rápidas cuando decida comer estos alimentos que tienen azúcares, ¿ok? Si tú revisas la etiqueta de estos, seguramente vas a encontrar palabras como glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa, dextrosa y almidón, o jarabe de maíz de alta fructosa, ¿ok? Entonces, ojo con esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué razón empezamos a tener esta necesidad de comer azúcares? ¿Qué es lo que nos obliga, qué nos motiva a hacerlo? Fíjate, a nivel del estómago, a nivel del intestino tenemos receptores. Es decir, tú comes algo que tiene azúcar, ¿ok? Desciende. Cuando llega al estómago, manda señales al cerebro de que estás consumiendo azúcares. Estas mismas van a descender a nivel del intestino y van a empezar a mandar señales a tu cerebro de que estás comiendo azúcares. ¿Por qué? Porque hay receptores, ¿ok? Hay receptores, sobre todo a nivel intestinal, que reciben el estímulo del azúcar y que le mandan señales a tu cerebro. Ahora, también estos receptores los vamos a encontrar en la lengua. En la lengua van a existir estos receptores y cuando el producto dulce toca nuestro paladar, lo estamos disfrutando, eso dulce va a empezar a mandar señales al cerebro. Entonces fíjate de dónde empieza la magia de la sensación de la dulzura. Desde la boca empieza a haber esta capacidad de identificarla. Ahora, resulta que nosotros tenemos en el cerebro una corteza. Esa corteza es la famosa corteza cerebral. Entonces, aquí fíjate que hay el sistema nervioso, vamos a hablar específicamente, voy a decir, vamos para atrás, al cerebro. El cerebro va a recibir esas señales. Cuando el cerebro es estimulado por estas señales, empieza a liberar otras sustancias que van a generarle placer al organismo, que le van a generar gusto y que lo vas a sentir bien. Por ejemplo, vamos a encontrar condiciones como un aumento a la tolerancia, ¿ok? Al azúcar. Es decir, si yo al principio me tomaba un agua de Jamaica con una cucharadita de azúcar, probablemente después de mucho tiempo no me va a saber y le voy a tener que poner 2. Lo mismo va a pasar con el café y otros productos. ¿Qué es lo que sucede? Va a aumentar entonces nuestra tolerancia. Vamos a poder comer más y vamos a percibir el mismo sabor. Eso no es correcto, pero pasa. Segundo, cuando el cerebro recibe estas señales,
empezamos a liberar lo que es la dopamina, un químico muy importante que va a estar relacionado con la sensación de placer, de gusto, nos vamos a sentir muy bien. Esto es un producto químico que va a hacer que perdamos el control, ¿ok? Para el consumo del mismo. Entonces, va a ser difícil que nosotros podamos decir alto, ¿no? ¿Por qué? Porque está generando esta sustancia. Entonces, hay que hacerle al cuerpo, quitarle esa necesidad de tener que generar estas sustancias químicas. Esto va a generar un aumento en el deseo del consumo de los azúcares y va a generar sentimientos gratificantes, sentimientos que te van a hacer sentir, ahora sí, bien, ¿no? Te vas a sentir contento y bueno, vas a tener también efectos adictivos, es decir, te va a estimular lo suficiente como para que tú quieras seguirlo comiendo después. Entonces, es súper importante que sepamos esto, ¿ok? Ok, entonces, súper importante. Y bueno, pues ahora que ustedes saben esta información, yo les pido que por favor compartan y compártansela mucho a las personas que tienen diabetes y en aquellas que probablemente no la tienen, porque si tienen un gusto exagerado por el azúcar, ¿qué va a suceder? Aquellos que no tienen diabetes van a poder desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque están acabándose su insulina que están ocupando para el control de la diabetes y bueno, pues finalmente es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces ya quedamos así y no olviden que los quiero, los amo infinitamente y nos vemos en la siguiente transmisión. Adiós.